a internet y vamos a iniciar con una oración. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo, por permitirnos realizar este estudio, Señor, de una forma virtual con los hermanos. Gracias porque esto también es como un plan B que tenemos en esta situación tan fuerte que está presentando alrededor del mundo, porque lo que hacemos, Señor, de dejar de reunirnos presencialmente es por prudencia, Señor, para también mirar, Señor, y estar orando por lo que sucede aún en nuestra ciudad, en Colombia, Señor, en el mundo. Te damos gracias, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, porque los domingos nos reunimos, Señor, para que sea tu palabra refrescando nuestras vidas y edificándonos, Señor, y dándonos consuelo en medio de estas circunstancias, Señor, que se están viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, hermano. Vamos a iniciar. Recordemos que pues yo no soy de los, como yo les dije hace 8 días, de las personas como que se enfocan y que entonces vamos a realizar una predicación basada en lo que está sucediendo actualmente. Respeto, hay varios pastores reformados que también lo hacen y sacan predicaciones que la iglesia enfrentando el COVID-19, cómo enfrentar una pandemia, la iglesia en momentos de prueba. Respeto bastante eso, pero yo digo que no podemos convertir la iglesia en algo de sensacionalismo, sino que sea la palabra la que nos vaya guiando. Eso sí, en algún momento haremos mención sobre lo que está sucediendo ahora, pero es necesario también, como yo les he dicho, que dediquemos el día del Señor y el día del Señor sea para entregarnos a Él. Es importante que comprendamos que en tiempos de dificultad que ha vivido la iglesia a lo largo de la historia, la palabra y los hombres de Dios eran utilizados para alentar a la iglesia, para consolar a la iglesia en medio de las tribulaciones y en medio de las angustias. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con este estudio de la tentación. Recordemos que yo les voy a colocar aquí algunas diapositivas. Hemos estado hablando hace como 15 días, porque hace 8 días hablamos acerca del matrimonio, pero hace 15 días quedamos en el tema de que debemos velar, ¿sí? Debemos velar, porque cuando viene la tentación, recordemos que nuestro Señor Jesús nos dijo que nosotros tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. En muchas ocasiones uno entra en tentación aún sin, digámoslo así, aún uno sin querer, porque vienen muchas cosas sobre la vida y uno tiene y también es la debilidad que uno tiene. Entonces, hace 8 días hablamos de velar cuando las situaciones también estén bien. Tengamos presente que no solamente nosotros debemos velar cuando las situaciones estén mal, sino también cuando llegue un momento de prosperidad sobre nuestras vidas. Ese momento de prosperidad también nosotros tenemos que estar pendiente y con bastante cuidado. Yo les he dicho que muchos hombres de Dios no han caído en el área sexual, pero sí han caído en el área de malos manejos económicos. Entonces, cuando vengan también situaciones de prosperidad, también es necesario velar, porque hay veces la prosperidad es una gran tentación sobre nuestras vidas. Hoy en día se busca la prosperidad, y mira lo que estaba pasando. Estábamos antes de la pandemia, como que las naciones estaban enfocados en lo económico, creciendo en prosperidad, y mira lo que está pasando es que casi todos lo están invirtiendo en la salud, y después de esto, digamos, como que se dejaron de pensar en lo que era realmente importante. Entonces, debemos de velar también cuando estemos en momentos de prosperidad. Ahora, vamos para este. Debemos velar para no caer en un estado de sueño espiritual. Estamos hablando de creyentes, ¿sí? Entonces, el creyente debe velar en muchas ocasiones, pero también debemos velar cuando pasemos momentos o sea, que tengamos cuidado de caer en un sueño espiritual. Uno cuando cae en un sueño espiritual, cuando uno empieza a descuidar los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la palabra, el congregarse, ¿sí? El abstenerse, el negarse, todo eso que para nosotros son disciplinas para nosotros crear una verdadera devoción. Cuando nosotros empezamos a descuidar todo eso, empieza sobre nosotros un sueño espiritual. Entonces vamos a leer aquí algo de este estudio, de este libro que estamos profundizando. Dice, como ya señalamos previamente en el capítulo 4, recordemos que en el capítulo 4 también estuvimos hablando cómo debemos de cuidarnos para no entrar en tentación. Si descuidamos la comunión con Dios y nos volvemos formales en el ejercicio de nuestros deberes cristianos, el peligro está cerca. La única forma como un creyente puede, de alguna forma, estar firme en el momento de la tentación es estando firme con Dios.
Si nosotros descuidamos y estamos en un sueño espiritual, muchas tentaciones que van a llegar sobre nuestras vidas nos van a hacer tambalear todo el tiempo. Dice, este es el tiempo cuando es muy necesario velar. Recordemos que velar es hacer una autorreflexión o un autoanálisis de nuestra propia vida, conocer nuestro corazón, conocer cuáles son nuestras debilidades, entender así como cuando nosotros estamos enfermos hay unos síntomas, también debemos comprender que cuando hay tentaciones o dificultades o algo está atacando nuestro corazón, también hay unos síntomas espirituales en los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Entonces es necesario que nosotros estemos velando y estemos analizándonos completamente para mirar si de verdad estamos correctamente en la devoción con Dios. Bien, si usted se encuentra en este estado hablando de un sueño espiritual, despiértese y mire a su alrededor. Su enemigo está cerca. Usted está en peligro de caer en una condición espiritual, la cual lamentará por el resto de su vida. Aquí es importante que comprendamos lo siguiente. Hay creyentes que caen en un tipo de sueño espiritual por descuido o por ociosidad. Algo que debemos tener presente, por ejemplo, en este momento de cuarentena, es tener cuidado con la ociosidad. Ociosidad no va nunca con la santidad. Téngalo presente. Una mente que no está ocupada, una vida que no está ocupada, por lo general es una mente abierta a una gran cantidad de pecados. Muchas personas dicen, ¿yo por qué caigo tanto en este pecado, en este pecado? Y entonces uno le pregunta, de pronto tiene una vida demasiado ociosa o poco ocupada. Cuando yo me dedico a la ociosidad nunca va con la santidad. Una mente desocupada es una caja de Pandora para Satanás. Es verdad. Entonces la ociosidad y en este tiempo, que hay tanto tiempo libre, muchas personas, hay gente que dice que descansa tanto en el día que no es capaz de acostarse en la noche. Entonces tienen que les toca desvelarse. Entonces, aprovechemos este tiempo de la ociosidad o que tenemos bastante tiempo libre para mantener también nuestra mente ocupada, leyendo, estudiando, compartiendo los estudios, porque una mente desocupada es una mente abierta a una gran cantidad de pecados. Y puedo caer en un sueño espiritual o algo que voy a lamentar porque me va a estar moviendo de un lado al otro. Dice, este estado es suficientemente malo en sí mismo, pero es una advertencia de que un estado peor pudiera desarrollarse. O sea, yo estar digámoslo así, en un sueño espiritual es una advertencia también de que si no, digámoslo así, no tomo mi vida, no reflexiono sobre mi vida, no es que yo sienta buscar a Dios, porque hay gente que cuando llegan estados de adormecimiento espiritual es común que uno no sienta buscar a Dios. Es más, uno entra como con una pereza, como con un desconsuelo, y uno tiene que tomar firme su vida porque es que no es de sentir. Uno sabe que tiene la necesidad de buscar a Dios. Si uno no lo hace, puede llegar a un estado peor por no haber tomado riendas en el asunto con todos esos temas. Espera un momentico, aquí yo colaboro aquí un hermano que no ha podido ingresar. Un momentico. Listo, hermano, es que estoy aquí tratando de colaborarle a un hermano que no ha podido ingresar para que ellos puedan hacer el proceso. Bueno, aquí un momentico, hermanos, qué pena. Hermanos, recordemos que todos tienen que hacer este proceso antes de ingresar y yo los agrego a la conferencia. Listo. Continuemos y vamos mirando a ver cómo van llegando, dice. En Getsemaní los discípulos estaban física y espiritualmente dormidos. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Velad y orad para que ¿qué? Para que no, espere que es más abajo, entréis en tentación. Vamos a mirar algunos versículos. ¿Quién tiene el micrófono ahí para que me colabore con la lectura? Sé a ver quién está ahí con micrófono. Manito Juan, ¿quién es la mano? Sí, señor. Me gusta Mateo 26, 40, 41, por favor. ¿Quién sabe? Dice la palabra,
Mateo 26, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos que velen y oren, ¿cierto? Para que no entren en tentación. No cuando estemos en la tentación, sino antes. Nosotros tenemos que estar orando para que Dios nos guarde del mal y nos guarde de las situaciones fuertes que están sucediendo en este planeta Tierra, o nos guarde de las tentaciones que está apareciendo en este planeta Tierra. Un momentito. Y ahora sí, qué pena, hermano, y mientras ya hacen todo ese proceso y después es más fácil. Dice, la novia en el libro de Cantares estaba dormida e indispuesta para abrir la puerta a su amante. Para cuando se levantó, ya su amante se había ido y fue solo después de mucha tristeza y dolor que volvió a encontrarlo. Lo mismo nosotros, si nosotros pasamos en un tiempo de adormecimiento espiritual y nosotros hemos identificado que estamos en ese tiempo de adormecimiento espiritual, tenemos que, digamos de alguna forma, estar atentos y empezar a retomar nuestro rumbo de nuestra devoción cristiana. Si no, podemos caer en un estado peor porque la tentación viene fuertemente y viene tentaciones fuertemente que nos pueden hacer tambalear. Y lo mismo como pasó con la novia en el libro de Cantares, para volver otra vez a encontrar al novio, tocó pasar por bastante tristeza y dolor. Dice, de la misma manera, los creyentes pueden tener sueño espiritual y sentirse muy indispuestos a despertarse y buscar la comunión con Cristo. En tales casos es muy probable que traiga sobre sí mismo mucha tristeza y dolor. Cuando vienen circunstancias fuertes, vienen pruebas, vienen angustias, nuestro corazón, en lugar de acercarnos más a Dios, pareciera que nos vamos y nos alejamos de Él. Porque cuando vienen situaciones fuertes, también las situaciones fuertes, las pruebas también traen con ellas muchas tentaciones. Y en lugar de apegarnos más a Dios como debería de ser, vamos al lado contrario. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, muchas ocasiones dejamos de congregarnos, dejamos de asistir. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación de adormecimiento? Que como dejamos de estarnos exponiendo constantemente a la palabra, dejamos de estarnos analizando, dejamos de estarnos negando a nosotros mismos, entramos en un adormecimiento espiritual, que van a llegar tentaciones y nos van a hacer tambalear. Dice, en algunos casos el creyente nunca vuelve a recuperar la vitalidad espiritual de la cual antes disfrutaba. Porque recordemos que el creyente puede caer también en tentaciones muy fuertes. ¿Que le va a doler en el alma? Sí, pero muchas personas dicen, ¿yo por qué no vuelvo a tener? Hay gente que mantiene diciendo eso. Yo antes tenía un primer amor, yo antes me dedicaba a Dios, yo antes era entregado, pero ya no lo soy. Eso es porque se dejó pasar un tiempo de adormecimiento espiritual y dejó poco a poco que su vida cristiana, su devoción cristiana fuera poco a poco menguando. Entonces, tenemos que tener presente lo siguiente. Tenemos que ser conscientes que la vida cristiana es una vida de disciplina. Y nosotros, para ser creyentes, devotos, verdaderos creyentes, hay que entender que debemos de ser disciplinados. Mire cómo Pablo habla de la vida cristiana como un atleta preparándose, como un atalaya estando preparado para analizar todo durante toda una noche, y habla de una disciplina que todas las personas tenemos que tener, las personas creyentes. Si nosotros no somos disciplinados para la vida cristiana, estamos cayendo, digamos de alguna forma, en un descuido de esos medios de gracia y voy a irme poco a poco adormeciendo. Y cuando viene el adormecimiento, vienen tentaciones muy fuertes que me van a hacer a mí tambalear. ¿Listo? Sigamos avanzando. Por aquí ya entró los hermanitos. Emerson, no sé si ya ingresó. Miremos a ver qué pasa con Emerson. Un momentico acá, hermanos, ya.
Mira a ver si logramos que Emerson también ingrese. Listo. Listo. Bueno, sigamos. Dice, la tarde que se levantó David de su lecho, recordemos que cuando David cayó en ese pecado, ¿cierto? Con Betsabé, fue en un tiempo de ociosidad. Por eso yo les he dicho que tengamos mucho cuidado con este tiempo de cuarentena, porque es de bastante ociosidad. Y cuando hay ociosidad, podemos caer en grandes tentaciones. Pilas con dedicar bastante tiempo los hombres y mujeres a las redes sociales. Va a estar bastante tiempo solos porque la ociosidad juega algo bastante sobre la mente. Mire lo que le pasó a David. David tenía que estar, digamos, de alguna forma ocupado en los temas de la guerra que se estaba presentando, pero David muestra en el tema de Samuel, segunda de Samuel 11:1, que estaba era dedicado a relajarse. ¿Y qué pasó? Que cuando David se levantó de su lecho, fue una tarde de sueño espiritual para David y nunca se recuperó completamente de la caída en que resultó. Era un tiempo donde él tenía que estar dedicado a estar pendiente de los asuntos de la guerra, pero él se dedicó a relajarse y fue un momento de ociosidad cuando vino y cayó en pecado con una mujer que vio desde un balcón. ¿Sí? Dice, esta parte trágica de la historia de David es registrada para advertirnos y debería despertarnos a examinar y orar. Que mire, que cuando nosotros dejamos de velar, cuando dejamos de ser disciplinados, cuando dejamos de estar ocupados en los temas espirituales, es un tiempo donde muchas tentaciones pueden venir sobre nuestras vidas. Por eso yo les estoy advirtiendo sobre este tiempo de cuarentena, porque hay personas que no saben ni qué hacer. Hay personas, por ahí ya salen varios memes donde aparecen personas tiradas en la cama todo el día y que siguen tiradas todo el día, hermano. Yo digo que lo que deberían de aprovechar nosotros como creyentes es para estudiar. Si ustedes no tienen libros para estudiar, hermano, yo les comparto. Tengo bastantes libros digitales muy buenos para que les puede servir, pero no dejen guiarse en una vida ociosa en este tiempo, porque una vida ociosa es una vida de grandes tentaciones. Entonces, algunas preguntas para autoexaminarnos. Primero, ¿cuáles beneficios está recibiendo de su lectura de las escrituras? ¿Realmente las escrituras están transformando mi vida o las escrituras solamente yo las tengo para volverme un cabezón intelectual? Recordemos que eso puede pasar. Yo puedo tener un entendimiento de las escrituras, pero las escrituras no me transforman a mí. Eso no puede pasar, aún hasta teniendo entendimiento de muchos temas de la reforma. Dice, ¿está recibiendo provecho tanto como antes lo tenía? De fuera, otros pudieran no ver ninguna diferencia, pero ¿está su lectura conduciéndolo a una comunión con Dios? ¿Está usted creciendo en la vida de devoción con Dios? Eso es un análisis. Es importante comprender que nosotros estamos aprendiendo, profundizando las escrituras, pero eso primero que todo tiene que ser algo que transforme mi vida. Yo no me puedo llenar solamente de conocimiento porque ahí no estamos haciendo nada. Y hoy en día yo digo que lo que está pasando también en el planeta Tierra es un mensaje también para la iglesia. Tenemos que dejar de llenarnos de tanto conocimiento y arrepentirnos de nuestros pecados y profundizar más y arrepentirnos y crecer en devoción con Dios. Si ha enfriado su celo, antes era más celoso por las cosas de Dios, de pronto hoy soy más fresco, hoy soy más laxo con muchos pecados en mi vida, hoy me da igual estar devoto o no estar devoto. Puede ser que siga haciendo las mismas obras como antes, pero está calentando su corazón por el amor de Dios, se calienta su corazón al servir a Dios como al principio. Miremos este versículo que es muy conocido. ¿Quién tiene micrófono por ahí? Y Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Quién lo lee? De los que tengan ahí micrófono. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Quién lo tiene ahí? Que los que tengan micrófono y tengan la Biblia ahí a la mano, que todos lo deberían de tener a la mano. Werner. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, tu primer amor. Eso es real. Hay que analizar nuestras vidas si en este momento tengo una pasión por Dios
o ha decaído mi pasión por Dios. Porque si ha decaído mi pasión por Dios, pues puede estar tambaleando de un lado a otro todo el tiempo. Otra pregunta para autoexaminarme. ¿Se está volviendo negligente en los deberes de la oración y en el oír la palabra de Dios? Generar un hábito de oración y de lectura de la palabra es algo que cuesta, no es algo fácil. De hecho, los tiempos de oración y los tiempos de escritura son los tiempos que son más atacados. Entonces, tenemos que tener presente que todos nosotros debemos orar diariamente y debemos leer Biblia diariamente. Y me preocupa cuando las personas ven la lectura de la Biblia y la oración diariamente como algo legalista o lo ven como algo muy complicado. No, es que eso debe ser la vida del creyente, oración diariamente y lectura diariamente. Es más, en nuestros altares familiares, las familias deberían de ser pequeñas iglesias donde se ore y se lea la palabra todos los días, en un tiempo que se dedique a la familia. Pero la pregunta es, ¿me estoy volviendo negligente en la oración y en el oír la palabra de Dios? Puede ser que sigue cumpliendo estos deberes, pero los está cumpliendo con la misma vida y fervor como antes. O sea, yo tengo de verdad hambre y sed por la palabra, de verdad yo tengo anhelo de buscar a Dios en oración. Miremos unos versículos. Romanos 12:12. ¿Quién me colabora ahí leyendo? De los que tienen micrófono. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Hola, ¿me escuchan? ¿Quién? Ah, Jason. Ahorita. Romanos 12:12. Dice, Sí. gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, miren, y es más, en este tiempo, que es un tiempo de angustia para muchos, para bastantes, hermanos, esto va a cambiar la forma de vida de muchos, del planeta Tierra. Y en tiempos de angustia es tiempo cuando más debemos de orar como congregación y debemos de estar orando constantemente. Otra pregunta, ¿se está volviendo cansado de la vida cristiana? Es más, hay personas que se pueden congregar, pero estar cansado de la vida cristiana. Hay personas que están, pero realmente no están con todo su corazón. Si de verdad hay un cansancio de la vida cristiana, yo tengo que tener cuidado. Yo sé que no hay iglesias perfectas, pero tenemos que tener cuidado si de verdad me estoy cansando, no de la iglesia, sino de la vida cristiana. Y yo critico todo lo de la iglesia cristiana y veo la iglesia cristiana como mal, como personas que... Hay personas que dicen así, pero es que las personas del mundo son hasta más buena gente que las personas cristianas, es que las personas del mundo son hasta mejores. Y hay gente que cuando ya empiezan con esos argumentos, yo me preocupo. Yo hay personas, y mi esposa lo sabe, mi esposita también está conectada ahí, que cuando empiezan con esos argumentos, a mí me preocupa. Cuando empiezan a ver las personas del mundo mucho mejor de una forma en su conducta que los cristianos, a mí me empieza a preocupar. Y empiezan a tener mejores amigos afuera que creyentes. 4. Se está volviendo cansado de la vida cristiana, dicen. ¿Cuáles son sus motivos para hacerlo? ¿Acaso no desea secretamente que la vida cristiana no fuera tan angosta? Y es que la vida cristiana, hermanos, cuesta, pero no es en nuestra propia fuerza, sino es Dios ayudándonos. Miremos un versículo, Edgar. Ahorita Edgar iba a hablar. 2 Corintios 4, 16 al 18. Edgar. 2 Corintios 4, 16 al 18, para que busque ahí, Edgar, por favor. Por tanto, Un poquitico más duro. ¿sí se oye? 2 Corintios 4, 16 al 18. ¿Se oye? Sí. Sí, un poquitico más durito, pero sí. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el creyente tiene que ir poco a poco, digamos de alguna forma, desgastando su hombre interior desgastando su hombre exterior y el hombre interior renovándose. Y ese debe ser nuestro enfoque como creyentes. Cuando nosotros miremos atrás, digámoslo así, un año atrás, este año tiene que ser en una mayor devoción, en un crecimiento mayor que este año.
O sea, no, cuando nosotros miremos este año, tiene que ser un crecimiento mayor que el año pasado. Siempre tengo que ver en mi vida un crecimiento. Tengo que ver un crecimiento que en ocasiones vienen circunstancias fuertes, pero las circunstancias fuertes me tienen que llevar a mí a crecer. Que yo cada vez que vaya avanzando en el cristianismo sea creciendo, sea de verdad un avance en mi vida antes de un retroceso. Y para eso yo tengo que ser una persona disciplinada en los medios de gracia, tengo que ser una persona que me dedique y entienda que Dios es todo lo que yo necesito. Este es un tiempo donde todo lo que está sucediendo, las personas se están volviendo a Dios, se están volviendo a su palabra, y yo también debo entender eso en mi vida. Punto 5, otra pregunta. ¿Está creciendo su amor y deleite en el pueblo de Dios o se está volviendo frío y débil? Eso también hace parte. Parte de una devoción, parte de una verdad, digámoslo así, un crecimiento en el cristianismo también es la forma como yo trato a los otros hermanos. ¿De verdad yo aprecio a los otros hermanos o cada vez me voy volviendo más frío y débil ante ellos? ¿Está cambiando su amor para con el pueblo de Dios de un amor espiritual a un amor carnal? ¿Yo de verdad aprecio a los hermanos con el amor de Cristo o yo ya veo a los hermanos de una forma completamente diferente? ¿No? También es una pregunta con la cual yo debo entender si estoy firme en la fe o estoy adormecido espiritualmente. ¿Está basado su amor fraternal en las cosas que a usted le gustan de ellos o en los beneficios que usted recibe de ellos o de sus semejantes? Eso también puede pasar. Hay personas que de pronto ven a la iglesia como un beneficio y entonces hay personas que se congregan porque obtienen un beneficio de ella. Por ejemplo, hay personas que cuando están haciendo política vuelven otra vez a las iglesias para hacer política. Más que por verlos como hermanos en la fe, tienen más bien y están ahí por un beneficio que pueden obtener de ellas. En sus respuestas a estas preguntas se encuentra alguna razón para preocuparse. Analicémonos ahí de las diferentes preguntas que acabamos de leer. ¿Hay algo que yo tenga para preocuparme? Entonces es tiempo de despertar de su sueño antes de caer en alguna tentación que le dejará espiritualmente cojo por el resto de su vida. Yo tengo que despertarme de ese sueño, hermanos. Y si ustedes, muchos de los que están acá, analizamos y estamos en un tiempo de adormecimiento espiritual, debemos despertarnos de ese adormecimiento y que este tiempo, como decía por ahí, leí un comentario a Miguel Núñez, si este tiempo de pandemia nos lleva a la iglesia a crecer, nos lleva a la iglesia a arrepentirse de sus pecados, nos lleva a la iglesia a despertar, se perdió el tiempo. Y yo digo que este tiempo que está pasando es para que volvamos a la palabra, volvamos a la escritura, nos analicemos y dejemos ese adormecimiento y de verdad tengamos devociones verdaderas. Sigamos avanzando. Bueno, antes de avanzar al otro punto, no sé si algún hermano quiere dar algún aporte de lo que acabamos de leer, algún aporte adicional. Recordemos que este estudio lo hacemos por lo general interactivo. Si quiera dar algún aporte de lo que estamos hablando, algo que quiera adicionar. ¿Ninguno? Listo, entonces avancemos. Dice, ya hablamos de que debemos velar en tiempos de prosperidad. Debemos velar cuando veamos que nuestra vida está en un adormecimiento espiritual. Y ahora pasamos para este punto. Debemos velar en los tiempos de gran regocijo espiritual, porque tanto la prosperidad como el regocijo espiritual también pueden ser momentos de grandes tentaciones en nuestra vida. Los tiempos de gran bendición espiritual pueden ser y frecuentemente son, por la malicia de Satanás y la debilidad de nuestros corazones, tiempos peligrosos de tentación. Es más, cuando uno empieza a ver avances en su vida de devoción, cuando uno empieza a ver que por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, uno ya como de alguna forma ha venido mortificando este cuerpo y ha venido un avance en nuestras vidas, también es un tiempo donde tenemos que tener cuidado, porque nos podemos creer que ya no tenemos pecado, o nos podemos creer mejores que otros, o podemos creer que somos más habilidosos que otras personas, y ahí es donde entra el orgullo, y el orgullo es un pecado muy fuerte que le abre puertas a otros grandes pecados. Entonces, aún debemos velar cuando estemos en un gran regocijo espiritual, o en un tiempo donde damos de crecimiento en devoción, porque la palabra es muy clara cuando dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice, Pablo sabía de esto,
Tan pronto como recibió revelaciones espirituales gloriosas de Dios, también fue abofeteado por un mensajero de Satanás. Por eso, cuando nosotros veamos que tenemos una devoción más grande que otra persona, o cuando veamos que de pronto tenemos un cristianismo más maduro que otras personas, tenemos que tener bastante cuidado, porque podemos llegar a creernos muy orgullosos, a creernos mejores, y cuando llegamos a ese punto, grandes tentaciones pueden venir sobre nuestras vidas. Los 3 discípulos en el monte de la transfiguración experimentaron lo mismo. Pedro dijo: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Sin embargo, al poco rato que ellos bajaron de la montaña, se enfrentaron con una posesión demoníaca y también con los representantes de una generación incrédula y perversa. Miremos este versículo. ¿Qué hermano me leería Mateo 17, 14 al 17? De los que tengan micrófono. Mateo 17, 14 al 17. De los que tengan ahí micrófono. Hola. Jason, Mateo 17, 14 al 17, sí. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó después de que algunos de los apóstoles habían tenido un momento de una gran revelación de la transfiguración de Jesús? Después de que bajaron, no fueron capaces de echar fuera al demonio, y por eso vino una discusión ahí entre las personas que estaban. Entonces, como les digo, no todas las personas, digámoslo así, en la vida cristiana van a tener grados de devoción. Hay diferentes grados de devoción dentro de la vida cristiana, y lo que han obtenido ha sido por gracia. Pablo mismo lo decía, que lo que era por la misericordia y la gracia del Señor. Pero cuando personas en la fe cristiana tengan devociones más maduras, o por la gracia del Señor tengan dones llamados mucho más grandes, digámoslo así, a nuestro parecer, porque todos los dones son, digámoslo así, son necesarios, tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque podemos ser atacados por el orgullo. Por eso necesitamos velar y analizarnos de todo eso que Dios nos ha dado. Jesús mismo experimentó esto. Cuando fue bautizado, escuchó una voz del cielo diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De inmediato leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, en tiempo de gran regocijo espiritual, en tiempo donde veamos que nuestra vida está creciendo, tenemos un entendimiento de la palabra, entendimiento de muchas cosas, es un tiempo donde también tenemos que velar. El diablo sabe que podemos estar tan llenos de gozo que no velamos contra sus maquinaciones. El diablo usa estas oportunidades para su propia ventaja. Como le hemos hablado en las lecciones anteriores, Satanás es muy sutil. Y tanto en las situaciones fuertes como en las situaciones buenas, Satanás puede tentar y Satanás puede buscar una oportunidad para tener una ventaja para hacernos caer. Si Dios le bendice con gozo espiritual y usted está en un momento de regocijo, donde usted ve que está recibiendo de Dios, donde Dios lo ha bendecido tanto espiritual como materialmente, tenga cuidado. Usted puede regocijarse grandemente, pero no diga en su corazón: nunca seré conmovido. Mire lo que está pasando hoy en día, hermanos. Miremoslo desde el punto material. Muchas personas llegaron a tener muchas cosas, pero se centraron más que todo en ellos. Y mire, la vida es tan, digámoslo así, tan cambiante, que de un momento a otro nadie se imaginó esto. O sea, esto que lleva una semana, y esto lo que ha hecho es casi personas que confían tanto en el dinero, en sus habilidades, de un momento a otro, las cosas han quedado a la deriva. Tengamos cuidado, porque el creyente siempre tiene que estar velando y confiando en la soberanía de Dios. Pero no como dice este hombre. Mi esposita me mostró una imagen esta mañana, Rudy Gracia, es que la soberanía de Dios son los tiempos de victoria. Eso es un engaño, hermanos. Rudy Gracia está enseñando eso. Mi esposita me mostró una imagen. O sea, la soberanía de Dios son tiempos de victoria, no necesariamente. Soberanía de Dios es nosotros depender por los diferentes momentos que Dios nos puede pasar, pero siempre estar confiados en Él, confiando en que Dios tiene control de las situaciones.
Pero hay que tener cuidado con esos tipos de enseñanza porque son engañosas. Digamos, porque usted no sabe, miremos aquí, dice, sí, porque usted no sabe cuán pronto Dios pudiera esconderle su rostro, ni cuándo un mensajero de Satanás será enviado a abofetearlo. Recordemos que así como le pasó a Job, así como le pasó a Pedro, también nos puede pasar a nosotros. Dios en algún momento, como Él da, también puede quitar, hermanos. Y nosotros solamente tenemos que estar pendientes y confiando en la soberanía divina. Dios da, pero Dios también quita. Tengamos eso presente. Tengámoslo presente, porque así como Dios puede dar muchas cosas, también tenemos que entender que Dios las puede quitar. En tiempos de bendición espiritual deberíamos ser especialmente vigilantes para que una bendición no se convierta en una maldición. Yo les he dicho que muchas personas pueden recibir algo, los levantaron en un liderazgo o están por la misericordia de Dios predicando, están haciendo algo, bendiciones materiales, y eso en lugar de hacer una persona más humilde, en muchas ocasiones puede llevar a que la persona se vuelva mucho más orgullosa. Y hay que tener cuidado con eso. Debemos señalar otro punto importante acerca de las bendiciones espirituales. Hay bendiciones espirituales genuinas que debemos desear ardientemente, pero nunca debemos olvidarnos de que a veces hay personas que se engañan a sí mismas pensando que están llenos del amor de Dios, cuando en realidad es su propia imaginación. Esto sucede mucho. Hay personas que dicen, no, es que yo soy una persona humilde. Era Agustín el que decía, me parece que era Agustín el que decía, cuando usted crea humilde, ha dejado de ser humilde. Hay personas que dicen, no, es que yo soy una persona amorosa. En estos días le preguntaron a Arturo Calle. Bueno, Arturo Calle es una persona que en estos días no hace sino nombrarlo, porque pues ha hecho cosas muy loables. Pero le preguntaron, ¿usted es una persona humilde? Él dijo, sí, yo soy muy, pero muy humilde. Y de ahí me preocupó esa pregunta, ¿cierto? Porque cuando uno se cree humilde, realmente ha dejado de ser humilde. Uno lo único que tiene que entender es que Dios está orando en nosotros continuamente. Y es Dios el que obra en nosotros para que podamos buscar, para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Miramos esta última diapositiva para que vamos a ir terminando, para pasar ya el tiempo del servicio principal. Dice, por ejemplo, hoy en día es frecuente ver este tipo de engaños entre los grupos pentecostales, ¿cierto? Decir que de pronto somos personas muy amorosas o decir que somos personas que estamos llenas del amor de Dios, que ardemos, pero en ocasiones podemos engañarnos porque no puede ser realmente, o sea, en ocasiones realmente no es así. ¿A cuán grandes estragos puede conducirnos estas falsas experiencias? Como les hemos dicho, cuando hablamos de grupos pentecostales y neopentecostales, muchos de nosotros venimos de trasfondos neopentecostales, donde estas experiencias las vivíamos más que todo por emocionalismos y todos nosotros creíamos que estábamos llenos del gozo del Señor y realmente no era así. O decíamos, estamos llenos del poder del Espíritu Santo y era más que todo emocionalismos. O decíamos, estamos llenos del fuego y era emocionalismos. Si una persona se jacta de sus experiencias del amor de Dios, llenando su alma, y sin embargo vive como una persona mundana, se está engañando a sí misma y está en peligro de sufrir una gran decepción. Mire, por ejemplo, esto. Nosotros vivimos en un tiempo, y aquí haciendo una reflexión de nuestras vidas neopentecostales, o carismáticas que llamamos, recordemos que los neopentecostales son carismáticos. ¿Listo? Entonces, tengamos presente que hay veces las personas se crean espirituales no por su crecimiento de santidad ni por su devoción, sino que se creían espirituales por las experiencias continuas que vivían. Y entonces las personas decían, yo recibo muchos sueños, yo recibo sentir, yo recibo fuego, yo recibo visiones. Y para ellos eso era la espiritualidad, no un crecimiento en santidad, no un avance en su devoción, no un entendimiento de su palabra, sino que su espiritualidad se basaba en experiencias. Y esas experiencias son engañosas y me pueden llevar a mí una decepción. Yo les comento, mire lo que pasaba con estos, voy a hablar de un caso de estos ministerios de intercesión. Estos ministerios de intercesión dentro de los grupos carismáticos, hermanos, eso sí que habían problemas en los grupos de intercesión. Habían mujeres que se metían a estos grupos de intercesión y se empezaban a creer superiores a los pastores y empezaban a recibir sueños, empezaban a recibir visiones y empezaban casi a decirle al pastor, pastor, Dios me está hablando. Y eso hay veces esos grupos de intercesión se volvían en problemas, hasta una vez
Casi ellos se creían más espirituales por las constantes revelaciones, y una de estas mujeres una vez, yo conozco ese caso, le dijo al pastor, pastor, Dios me reveló que me tenía que casar con un joven de la iglesia. O sea, y ella misma señaló el joven, y el joven era menor que ella, casi 20 años. Mira lo que pasa, o sea, qué grandes estragos ha llevado a las personas que basan su espiritualidad en experiencias emocionales. Y conozco un montón de casos así. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Listo? ¿Algún aporte que quieran hacer sobre este tema, hermanos? ¿Que quieran hacer sobre este tema? ¿Algún aporte que quieran hacer? No sé, hermanos, si algo me dicen, para que vayamos finalizando ahí. ¿Ninguno? Listo. Bueno, yo les iba a decir algo, pues los vuelvo aquí a recordar. Hermanos, tratemos el grupo de WhatsApp de la congregación, en su palabra, tratemos de manejarlo uno más para los temas de la iglesia. Es que por dos motivos, hay hermanos que no les gusta que se le envíe tantas cosas, y otro es que cuando yo envío cosas relevantes, como se está enviando de todo últimamente, no les colocan cuidado a las cosas que de pronto vienen de parte de tema informativo de la congregación. Entonces, para que lo tengamos ahí, yo les quería como avisar eso, y también lo voy a avisar ahorita. ¿Listo? Esperemos. ¿Cuál debe ser la respuesta bíblica ante la pregunta de la humildad? Es que yo digo que uno no dice que es humilde, es algo que se debe manifestar, ¿cierto? Digo que nosotros, de la percepción que uno tiene, si usted le pregunta que uno es humilde, uno lo que dice, yo lo que trato es hacer, ¿cierto? Y servir a Dios de la mejor forma, pero yo digo que la humildad se demuestra. Por ejemplo, hay personas que cuando van a hacer cosas en este tiempo que se están volviendo tan buena gentes para dar, todo lo están grabando. Yo digo que hay cosas que uno no debe avisar. Por ahí una persona repartiendo mercados y todo, grabándolo, entonces como mostrando, uy, qué buena labor que están haciendo, pero yo digo que uno no dice, la humildad se demuestra. O sea, uno no está hablando todo el tiempo que uno es humilde, no es que yo soy una persona humilde, no, eso se demuestra, hermanos. Uno no tiene que estar alardeando de eso. Uh-huh. Dice Laurita, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? Eso es algo que nosotros, es una actitud que se debe tener y no se alardea de ella. Listo, el hermanito Emerson estaba saludando. Hermano, les comento, llamo a orar, apenas terminemos de acá, yo voy a detener esta conferencia, la voy a finalizar, y voy a habilitar inmediatamente la otra para que puedan ir ingresando a la del servicio principal. ¿Listo? Entonces yo finalizo esta y voy a habilitar la otra, que es la que, para que iniciemos a las 11, vamos a cantar. Recordemos que hace 8 días íbamos a cantar, pero YouTube tiene muchas restricciones y cuando empezamos a cantar escucho la musicalización e inmediatamente nos sacó del sistema. Me imagino que esta plataforma sí se va a permitir. ¿Listo? Entonces vamos a orar y los espero en la otra reunión. Dice Emerson que no le funciona. Yo creo, hermanito Emerson, que para que le funcione, le toca salir y volver a ingresar, y ahí le aparecen dos opciones, una del micrófono y el otro de la diadema, que tiene que dar la opción del micrófono para habilitar. Le tocó el culto. Le aparecen dos opciones, el micrófono y la de la diadema. Listo, vamos a orar. Bueno, Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Sabemos, Señor, que necesitamos de ti. Somos muy débiles en muchas cosas. Señor, mira, Señor, este tema del adormecimiento espiritual que estuvimos profundizando hoy. Ayúdanos en este tiempo, Señor, tan fuerte que puede también llevarnos, que muchos de nosotros nos desconsolemos, nos angustiemos y podamos llegar a un momento de adormecimiento espiritual, para que seas tú fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor, Señor, van cada vez colocándose peores. Ayúdanos a avanzar y que nuestra mente, nuestro corazón no esté centrado en lo que pasa en este planeta Tierra, sino que esté centrado, Señor, en ti, y que tú eres el que nos pastoreas y que tú eres el que nos guías. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron en el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, yo voy a finalizar acá. Es más, esperen un momentico aquí.
Ya le di comenzar a la otra reunión para que puedan ingresar y puedan esperar ahí mientras tanto a las 11. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Los espero ahí en la otra conferencia. Bendiciones.